Marico. Allá por la temporada 2001 yo conocí a Andrés Holguín, con quien a este rato tengo la oportunidad de conversar. No me acuerdo cuál fue el caso por el que lo llevamos a Radio Caravana, pero me da gusto, mi querido Andrés, saludarte a través de esta vía y obviamente para conversar un poquito de todo esto que tanto nos apasiona, el fútbol y todas sus ramificaciones. Bienvenido, mi querido Andrés. Un placer, Angelito. Qué gusto verte a ti y, bueno, volver a encontrarnos por este medio, por lo menos. Claro. A ver, Andrés, ¿cómo inicia la carrera de Andrés Holguín en esto del periodo, la parte legal en el fútbol? En el año 2001, Leonardo Borer contrata, bueno, le pide a quien era mi jefe en esa época, el doctor José Alvear Incasa, que en paz descanse, eh, que actúe como síndico y asesor de él en Barcelona. Y en esa época yo trabajaba en el estudio de José Alvear, y José Alvear y Casa nos preguntó a las personas que estábamos ahí, bueno, ¿quién quiere acompañarlo a Barcelona? Yo fui el único que alzó la mano y ahí empecé, febrero del año 2001. Y viejo, a punta de litigios, consultas, la verdad es que el apoyo en esa época de Carlos Mansur en la ASO Guayas, tú te acuerdas, Ángel, cuando todavía litigábamos en Fedenador, muchos de los problemas que teníamos, al menos Barcelona, a nivel disciplinario y las cosas en la federación las manejábamos directamente a través de Asoguayas, que a la larga fue una relación que se terminó dañando después de la presidencia de Mansur, ¿no? Pero durante los 4 años de Borer, siempre íbamos con Carlos a la federación, con Carlos, con Mario Tamayo, que también estaba aprendiendo en esa época, y otra de las personas que ayudó bastante a formarme, si se puede decir de alguna forma, bueno, era mi amistad o la relación que entablé en su momento con Guillermo Saltos, y literalmente bastantes cosas yo sin consultarle a Guillermo Saltos no las hacía. Él es una persona muy abierta, no solo a favor mío en algún momento, sino es una persona que siempre tuvo las puertas abiertas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol para atender a todo el mundo. Me considero que fui una de las personas que más aprovechó esa oportunidad que él le ha dado a todas las personas que han tocado su puerta, y desde ahí. Desde ahí, ¿no? Desde ahí viene Andrés Holguín en esto desde la parte legal. Me acuerdo de esos litigios de Federación Ecuatoriana de Fútbol allá en el 4 y medio, allá en el edificio de Fedenador, en el auditorium principal, donde de verdad había que estar bien paradito, ¿no? Había que estar bien paradito porque la que se formaba los martes ahí por la mínima situación, por temas reglamentarios. Me acuerdo, llegaba Guillermito Espinel desde la capital de la República, el ya desaparecido también Galo Barreto, representando a AFNA, Patricio Torres en el tema de Liga Deportiva Universitaria de Quito, y otros versados caballeros que venían del interior del país con sus posturas. Eso obligó también a Andrés a aprender rápido, ¿no? Para poder estar a la altura y poder sacar situaciones complejas en aquellos días adelante, ¿no? Bueno, sí, tienes toda la razón. Y te digo, sinceramente, el apoyo de Mansur era, o sea, tuve la suerte de tener dos personas que tenían años conociendo los reglamentos, tenían años ejerciendo, que eran Carlos Mansur y obviamente Guillermo Saltos, que había sido inclusive hasta abogado de Barcelona en su época. Ya, eso, viendo personas que ya conocían, estando en la federación, estando en esas reuniones, hasta de los mismos contrincantes, las personas que acabas de mencionar, cómo no aprender de Patricio Torres, que ni siquiera era abogado, pero conocía el reglamento de la misma forma como los abogados, Guillermo Espinel, después el coronel Barreto, la oficina de Guillermo Saltos, la cantidad de discusiones en las que nos sentamos entre el coronel, Guillermo y yo. Entonces, no aprovechar esos momentos hubiese sido, la verdad, que una pérdida de tiempo de mi parte. De ahí, bueno, también vino la presidencia de Galo Rollero, y Galo Rollero, si bien es cierto, no ayudó a formarme como abogado, pero como dirigente deportivo sí. Lo que uno aprende de Galo Rollero en casi 2 años de su última presidencia, la que yo estuve con él, era algo impresionante. Es algo que nunca había vivido. Yo había trabajado con Leonardo era un dirigente nuevo, Galo ya tenía algunas experiencias, ya sea en Barcelona, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, también como diputado. Entonces,
trabajar 2 años con Galo fue una experiencia muy, 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 muy valiosa. Sí, definitivamente que has sido un hombre muy conocido en su momento. No solo Barcelona, Confederación Sudamericana de Fútbol y por ende FIFA. Estos dos nombres que te voy a dar, mi querido Andrés, el doctor Ecuador Santa Cruz, el doctor Ferdinand Hidalgo Roja, hombres que obviamente manejaban el tema legal, deportivo, al revés, al derecho, más que todo Ferdinand Hidalgo, que fue miembro honorario de FIFA hasta el final de sus días. Es un camino, Andrés, que de pronto por ahí también lo está siguiendo, directa o indirectamente, representando a equipos, representando a futbolistas, a FIFA, un camino que lo dejó abierto don Ferdinand Hidalgo. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de cruzar palabras, de conversar con él, de también compartir de estas expectativas, tus deseos de aprender pasaron por ahí? En algún momento en Barcelona yo tuve una genial idea en la forma de manejar unos juicios laborales que se publicitó mucho ya en el ámbito deportivo acá en Ecuador. Y tuve la oportunidad de que Ferdinand, que en esa época creo que había agarrado la presidencia, la última vez que la agarró, que creo que después Telemelec. de los Semena, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ya? Ferdinand me invita a su casa. La casa de Ferdinand, al igual que el departamento de Galo, era un museo a la vida de los dos como profesionales, ¿no? Una cantidad de recuerdos, fotos, me acuerdo todavía. Y nos reunimos en la casa de Ferdinand, Carlos Córdoba y yo, ya, porque en ese momento Ferdinand le habían llegado notificaciones de ciertos juicios laborales y me pidió que le dé un asesoramiento. De ahí obviamente nos quedamos conversando horas, empezamos una reunión al mediodía y ya estábamos cerrando la tarde y yo seguía en esa casa escuchando anécdotas. A Ecuador, en cambio, no tuve la oportunidad de tenerlo como una experiencia para contarte. Ecuador Santa Cruz dejó de ir mucho a la federación a finales de los 90. Y me parece que la presidencia de Watet o la de Nasib, que ya había empezado, lo trajo de regreso casi 10 años después, pero no estuvo mucho tiempo. Entonces no tuve mucha interacción con Ecuador Santa Cruz. Con Ferdinand sí tuve una interacción muy agradable, una persona de una vasta experiencia que tuve la suerte, y puedo decir que tuve la suerte de conocer, a pesar de que era el presidente en esa época del equipo rival, ¿no? Claro. Mi querido Andrés, la mayor satisfacción hasta el momento en esto de la legislación deportiva, ¿cuál ha sido en lo personal? Hay una que todavía no estoy autorizado a contar, que es muy relacionada con Barcelona y un campeonato de Barcelona, que en algún momento tendré que hablar con Pero el sacando esa, porque usted tiene muchas. Bueno, es que esa es una de las mejores. Ya. La de ahorita, la de Independiente. El hecho de que el año pasado Independiente haya ganado la Copa Sudamericana y que aparezca este reclamo de Colón cuestionando o que puso de alguna forma u otra en peligro la Copa Sudamericana, y que Independiente me haya dado la oportunidad de manejar ese caso, que nunca me haya cambiado, porque son casos pesados, casos muy importantes que a veces equipos así de organizados y grandes como Independiente lo relegan a abogados internacionales. Mira que el técnico universitario terminó contratando a un abogado en España. Independiente en ningún momento perdió la confianza en mí, ya sea para el caso de técnico, para el caso de Colón, y esta semana, a día seguido, gano los dos casos. Entonces, tiene que ser uno de los casos más importantes que he ganado en mi vida profesional, porque sinceramente representaban bastante. Claro, el otro te lo preguntaré alguna vez si es que de pronto me lo quieres compartir. Obviamente compartir para saberlo, no para informarlo, porque el que tendría que informarlo en su momento serías tú. Ese caso, ¿no? Pero sí, altamente satisfactorio, de verdad. Yo te conozco de la temporada 2001, me precio de ser tu amigo y me contenté muchísimo, ¿sabes? Me contenté muchísimo porque alguna vez te pregunté el caso Pinos, me dijiste los pasos, las instancias que tenía que seguirse. El tema de Colón para muchos estaba como que a la puerta de ellos, para otros había la fe y la confianza, y hablo de ti, la fe y la confianza de que eso se iba a resolver a favor de Independiente. Ayer leía justamente la comunicación de Conmebol, dejando en claro quién es el campeón de la temporada 2019 de la Copa Sudamericana, ¿no? Y eso, Andrés, viene a ser una de las satisfacciones más importantes de este 2020, dentro de este convulsionado 2020.
Sí, por supuesto. Ahí también tengo otras, Ángel. Por ejemplo, el torneo que ganamos con Toño, la Estrella 14, después de casi 14 años de que Barcelona no quedaba campeón. Las cosas que hicimos en ese torneo, por ejemplo, tú vas al Estadio de Barcelona, a la suite presidencial, que me imagino que tienes que haber estado en algún tipo de rueda de prensa o algo por el estilo, y tú ves la foto de la chilena de Damián Díaz en el partido contra Técnico Universitario, que era el penúltimo partido de la primera etapa. ¿Ya? Damián no debió haber jugado ese partido, porque el contrato de Damián había vencido el 30 de junio y esa vez la primera etapa del campeonato se había extendido 2 semanas adicionales. El domingo jugábamos contra Técnico y el domingo siguiente jugábamos contra el Cuenca, mientras Loja e Independiente jugaban el partido que terminaron empatando y que a la postre nos hizo ganar la etapa. El día lunes, antes del partido contra Técnico, me llama Napoleón Ormaza a decirme: Damián Díaz está inhabilitado porque ya el contrato venció. Yo llamo a Toño, llamo a José Dumet, y creo que en mi vida nadie me ha gritado tanto como gritaron esas dos personas ese día, ¿ya? Y el día martes me agarran los dos y me dicen: bueno, si alguien le tiene que decir a Gustavo Costa que no puede contar con Damián, eres tú. Entonces les digo: ¿saben qué? Denme la oportunidad de arreglar este problema. Y me comunico con la gente de Boca Juniors el día martes. Y el día martes, bueno, sometieron a directorio, pues nosotros no habíamos comprado a Damián en ese momento. Y les pedí de favor que me lo presten 15 días más. Y de ahí mandamos a José a Argentina para negociar la compra de Damián. El día jueves en la noche me llega la extensión de préstamo, el día viernes la metemos en el TMS y el mismo día viernes el jugador quedó habilitado para poder jugar contra Técnico Universitario el día domingo y se manda la chilena, que todavía es una foto en una de las paredes de la suite presidencial del Estadio de Barcelona. Pero ese tipo de cosas, ¿no?, que te da el fútbol, ¿no?, que uno no está en la cancha pateando la pelota, pero que de alguna forma u otra las cosas que hacen terminan con un jugador en una cancha y el jugador haciendo esa maravilla que hizo Damián ese día, ¿no? Sí, definitivamente. Y la que te dejó totalmente insatisfecho, Andrés, que te dejó con ese amargo sabor de boca en este recorrido. La de la selección. Nosotros, la de los puntos que le quitaron a los bolivianos y se los dieron a los peruanos y a los chilenos en las eliminatorias del Mundial anterior. Y que no llegaron a Ecuador. La defensa que hicimos, empezando que fue un caso espectacular, ¿no? Nos unimos Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay y sí, y Bolivia, obviamente, para hacer la defensa de los bolivianos, para que no le quiten los puntos. Fuimos algunos juristas al TAS. La defensa para nosotros fue muy bien hecha. Estábamos convencidos de que íbamos a ganar el caso. Después de la audiencia en el TAS en Suiza, nos fuimos a tomar unas cervezas con todos. Guillermo Saltos, que fue conmigo y que fue el que habló a nombre de la federación, se quedó descansando. Fue agradable porque cuando yo llego a la reunión, donde te digo que nos fuimos a tomar un par de cervezas nomás, Ángel, cuidado, mañana me piensas que fue algo más. No, está en su derecho, amigo. Bueno, lo primero, yo llego tarde y lo primero que hago es recibir las felicitaciones de todos, abogados de mi edad, felicitándome por la intervención de Guillermo. Dicen: es impresionante cómo ese señor habló, es impresionante lo que ese señor aportó el día de hoy. O sea, felicitándome a mí como que si yo fuera el hijo o pariente de Guillermo Saltos. No, pero era parte de la nómina. Y fue el que habló. Yo le dije: a ver, yo tenía la experiencia en el TAS, pero Guillermo, él es el que había manejado la apelación ante la FIFA con los bolivianos de alguna forma. Entonces yo le dije: si quieres hablar, es tu escenario, dale. Y lo hizo espectacular, y a tal punto que los delegados de los otros países me felicitaban a mí por la intervención de Guillermo, que no había ido a la reunión antes de que nos vayamos todos a los países. Eso fue un caso muy agradable, una defensa muy bien hecha. Yo después pude hablar con un par de árbitros del TAS que manejaron el caso, diciendo cómo nos costó no darles la razón, pero habían ciertas cosas que teníamos que hacer. Entonces, no haber ganado ese caso, que me hubiera encantado ganarlo, porque imagínate, le devolvíamos los puntos a los bolivianos, les quitábamos puntos a los chilenos y a los peruanos, puntos que a las finales hicieron que los peruanos clasifiquen al Mundial, y que quizás nos hubieran dado a nosotros, a nuestra selección,
mayor fuerza para que por lo menos en los últimos partidos se gane, ¿no? Y con ese partido ganado clasificábamos al Mundial. O sea que tanto dependía del caso, que es un caso que sinceramente tenía tantas ganas de ganar y cuando no lo ganamos, sí me dolió. Me tomó recuperarme ese día. Sí, definitivamente, ¿no? Y por el contexto del que me hablas, mi querido Andrés, debió haber sido así, porque la verdad que me tocó en muchas ocasiones ahí en Federación Ecuatoriana de Fútbol, también en otras situaciones, escuchar a Guillermo Salto jugar, y la verdad que no solo era de conocimiento profundo, sino ilustrativo en todos los temas que abordaba. Andrés, y en ese recorrido de Barcelona 2001 llegó Isidro Romero. ¿Tú estuviste en el departamento legal también con Romero? Claro. Romero tenía sus dos síndicos, y creo que a los 6 meses. El tema de Barcelona es que, a ver, de lo que me tocó ver a mí, no sé cómo sea ahora, pero en mi época, al menos Barcelona, bastantes personas querían aportar, bastantes personas les interesaba, llegaban y veían la cantidad de trabajo que era, y estábamos hablando que en muchos casos eran muchos profesionales con ya carreras hechas, con estudios jurídicos, entonces se daban cuenta que no podían, se desconectaban, renunciaban. Entonces, yo seguía trabajando en Barcelona en la época de Romero, pero a la mitad del año de Isidro vuelve a llamar a José Albiaricaza, que yo seguía trabajando con él, ¿ya? Y ahí conocí a Isidro, un personaje impresionante, la verdad, que personaje Isidro Romero. Y me tocó trabajar con Isidro, con sus yernos, con Pablo Campana y con Mario Zurita, y trabajamos bastante con ellos el año que Isidro estuvo, hasta enero del año siguiente, porque Isidro renuncia, me parece que es en febrero. Sí, señor. Y de ahí es que asume Galo en la presidencia. Claro. ¿Alguna anécdota, por ejemplo, en ese recorrido con Romero? ¿Qué destacas de Romero, del directivo? Ese Él. directivo que comenzó allá por el 80, que dio muchos campeonatos, que le dio otro estatus al fútbol de Guayas, al mismo Barcelona, llegar en un llega a las ciudades donde jugó Copa Libertadores de América y todo aquello. Esa bacanada, como decimos nosotros en el argot popular. ¿Qué destacas de este directivo? Te digo, yo destaco la personalidad de él, cómo manejaba el tema de comunicación, el tema el simple hecho de que él se sentó en Barcelona y dijo, no sé si te acuerdas que fue un problema grande, ¿no? Que Borer acababa de cerrar un contrato con la otra cervecería, la cervecería Claro. la Biela en esa época. Biela, claro. Tenía la Biela. Ahora estamos con Biela, dijeron. Ok. Y al año Isidro llegó y dijo, no, y cerró el contrato y terminó el contrato y dijo, no, aquí yo soy Isidro Romero. Y solo porque era Isidro Romero, los auspiciantes pasaron de pagarnos lo que nos pagaban o lo que decían los contratos a pagarnos casi el doble del contrato solo porque Isidro Romero había reaparecido en Barcelona. Y eso se llama confianza, ¿no? Pero impresionante, o sea, la cervecería que en su momento dijo que no a Barcelona, y por eso, porque se le dio la oportunidad y por eso es que Borer termina firmando el contrato con Cervecería Sudamericana, y en eso viene Isidro pide lo que pidió, ¿ya? Y Cervecería regresó y está ahí. Me parece que el canal de televisión con el que teníamos el contrato fue exactamente igual. Yo me acuerdo que con Borer, medio año antes de que Borer termine, renegociamos el contrato o negociamos un contrato con un canal nuevo. Llegó Isidro y dijo, no, este contrato no vale lo que... Barcelona no vale este contrato, Barcelona vale un poquito más del 50% de este contrato. Y literalmente el canal no le quedó más que, después de lo que vieron que pasó con Cervecería, no le quedó más que subirle el precio. De ahí, esa es la experiencia que yo te digo que tuve con Isidro. Isidro para mí es uno de los dirigentes que se estrelló ya en la década del 2000 por cómo cambió el fútbol. ¿Ya? Porque como comprenderás, Isidro, Galo, el mismo Nasib en los años 90, Ferdinand, Jorge Arosemena, dirigentes de recorrido, tuvieron que llegar a la nueva versión del fútbol. Antes el fútbol, el jugador era, está mal dicha la palabra, pero prácticamente era esclavo del equipo de fútbol. ¿Ya? Y pasamos a la década del 2000, que el jugador era del equipo mientras dure el contrato. Entonces, pues cambiaron las cosas, cambió la relación dirigente-jugador, y muchas personas no se adaptaron, muchas personas no pudieron
mantenerse con el cambio, o sea, que el fútbol ya no era lo que era para ellos hace 10 años, y muchas personas pudieron. A mí me parece que Isidro, uno de los problemas que tuvo, aparte de la distancia, fue ese. Y es un mérito el de Galo y un mérito el de Nasib, que eran dirigentes de la vieja guardia que regresaron y, mira, Se adaptaron a los tiempos. Galo dejó Barcelona sin títulos en su última estadía en Barcelona, pero dejó uno de los Barcelonas más estables en los que yo trabajé. Y Nasib ni se diga los éxitos que lo ha logrado en Emelec. Entonces, hay que reconocer que el fútbol cambió, ¿ya? Y que hubo dirigentes que se adaptaron y hay dirigentes que no se adaptaron o los golpeó bastante. Me parece que Isidro tuvo ese problema. Andrés, con todo este recorrido en la parte jurídica, no solo en los equipos de Guayas, no solo en la ASO, no solo en Federación, en Conmebol, en el propio TAS, en la FIFA, ¿alguna vez te lo propusiste dejar la parte legal y pasar a ser directivo de algún club, de alguno de los equipos de acá, de la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol? Digo, con todo este bagaje de conocimiento que te ha ido dando todo este tiempo en la dirigencia. No me lo han propuesto tampoco. No sabría cómo reaccionar porque a mí, antes de dedicarme a esto, que derecho deportivo, yo fui abogado en otras cosas. Y a mí siempre me ha gustado esta profesión, me encantaba esta profesión. Que ahora esta profesión me permita mezclar mis dos vicios, que son ser abogado y el deporte, es más que suficiente. No sé si en algún momento aceptaría un cargo directivo en algún lado. Sinceramente no lo sé, pero no es algo que he pensado. En algún momento me propusieron ser síndico de Barcelona, en la época de Eduardo Maruri, pero era un tema un poco político y yo detesto la política, Ángel, pero es algo que nunca, ni en la universidad fui político. Entonces le dije que no, que gracias, que elija a quien sea y yo seguiré trabajando y apoyando como abogado del club. Pero es lo más cercano que he estado a ser dirigente deportivo, miembro de una directiva, ¿ya? Pero si te pones a pensar de alguna forma, mi trabajo es a veces mucho más importante lo que hacen algunas personas que figuran en la directiva, pero no hacen muchas cosas. Ya, o sea, no me estoy poniendo como que si yo fuera el presidente del club, pero como te lo dije en el ejemplo de Damián Díaz, o sea, lo que yo hice terminó con el jugador en la cancha. Ya, entonces, ese tipo de cosas. Claro. ¿Cuál es el máximo propósito que tienes, Andrés, en esto de el tema futbolístico, el tema deportivo, el tema legal? No sé qué decirte, Ángela. Soy abogado de algunos equipos en este país. Durante 15 años fui abogado del equipo más grande del país. Que durante esos 15 años en Barcelona no haya pasado absolutamente nada que mañana de lo que yo pueda decir, chuta, esto pasó por mi culpa, perdimos algo por mi culpa, o sea, se perdió algo en la cancha por mi culpa. Yo creo que eso es una satisfacción bastante grande, la cantidad de problemas que tenía el club, que tiene el club, que el club siga existiendo, que el club no haya sido víctima de algún juicio de quiebra o haya sido asumido por un síndico de quiebra, como ves que pasa bastante en equipos de Argentina. Eso me deja a mí con una satisfacción muy grande. Y haber quedado campeón, o sea, no sé qué más. O sea, quizás en algún momento, no sé, pues, trabajar en la federación y ser campeones del mundo. ¿No? Sinceramente, Claro. no, yo creo que estoy en una etapa muy buena de mi vida donde no sé qué más pudiese aspirar. Andrés, ¿qué decirle, por ejemplo, a los nuevos talentos en la parte legal que quieren incursionar en esto del fútbol y que ya están, por ejemplo, formando parte de equipos legales de asociaciones, de clubes, de la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol, que vienen, como en su momento Andrés Holguín venía visualizando figuras que ya estaban siendo connotadas en el deporte, en el fútbol ecuatoriano, y que estos jóvenes, por ejemplo, vienen trayendo esa inspiración, por ejemplo, de seguir tus pasos? ¿Qué decirle? Que no todo es teoría. Sé que algunos han venido graduados de universidades en el extranjero, han hecho cursos, diplomados, y eso sirve bastante, Ángel, no creas que no, ¿ya? Pero bastante en esta profesión, no solo en derecho deportivo, pero en mi profesión como abogado, te digo, bastante se aprende ejerciendo, ¿ya? Y si no tienen la oportunidad de ejercer porque no los han contratado, vayan, vean, lean,
lean informes, lean sentencias. O sea, yo ya cuando empecé ya a especializarme en esto, lo que empecé a hacer es leer sentencias del TAS. Yo veo en Twitter todavía a abogados con mayor trayectoria que la mía, de otras partes del mundo, hablando de sentencias. Bueno, me pongo a buscar la sentencia. Tengo una colección bien bonita de libros de derecho deportivo, entonces voy a seminarios, voy a cursos, voy a congresos. Esa es la mejor forma de actuar y aprender, más que nada. La actualización, definitivamente. Mi querido Andrés, y ser abogado de AL Sport, ¿qué le ha llevado? ¿De dónde? AL Sport. No se burle, mi querido Andrés. Oiga, estamos esperando esos editoriales. La verdad que fue muy leído el único que nos mandó y por el cual usted no ha ido a retirar el cheque todavía. No, estos días paso retirando el cheque y déjame ver si es que hacemos uno del caso de Colón de Santa Fe. Sí, tendría que ser. Es interesante porque... que podríamos abordar bastantes temas. Mi querido Andrés, porque el propósito de fondo es que la gente lea y también se vaya inmiscuyendo en la parte legal, ¿no? Porque es una parte, tal vez, desde el punto de vista del lector, atractiva, pero después llegar a eso atractivo, para eso hay que tener un profundo conocimiento de causa, y me parece que usted que en todo este tiempo ha ido acumulando todo ese bagaje que se necesita para hablar con la soltura que hoy está hablando, pero con una base legal importantísima detrás de usted. ¿Te acuerdas cómo me temblaban las manos la primera vez que fui a la federación? Me acuerdo. Yo le contaba acá al gerente del Grupo Diálogo Deportivo que nosotros en el 2001 te habíamos llevado a Radio Caravana con Jimmy Cornejo y desde ahí nuestra amistad. Y la verdad que desde esos días al Andrés Holguín que vemos hoy, obviamente ha pasado mucha agua bajo el puente y hay mucha, pero mucha experiencia. Mi querido Andrés, qué gratificante conversar contigo, qué gratificante que los que van a ver esta nota acá en Diálogo Deportivo vayan a ilustrarse, ¿no? De todo tu recorrido, de todo lo que has tenido que hacer, esa anécdota de Damián Díaz, tu intranquilidad por el tema de la defensa de selección ecuatoriana y no haber logrado el propósito, el tema Colón. Y seguramente muchos te van a preguntar por esta nota y te van a preguntar por algunas otras situaciones que de pronto aquí se nos escapan. Mi querido Andrés, te agradezco los minutos y no sé si tienes alguna reflexión final para los seguidores de Diálogo Deportivo. No, un placer, Ángel. Tú sabes que uno de los primeros programas que me invitó a hablar fue el de ustedes, con Miguel Martín, mi hijo, ya a cargo del programa, mi amigo de toda la vida. ¿Qué más queda que agradecerles? O sea, así como hoy día se lo dije a las radios de Argentina, gracias por permitirme a mí hablar. Gracias yo que soy ecuatoriano, ustedes son argentinos, ustedes deberían estar del lado 100% de Colón, pero me han dado la oportunidad siempre de decir mi versión de la historia, ¿no? Que no quiere decir que sea la verdad o sea la mentira, pero por lo menos me dejan hablar mi parte y no dejan que la gente tenga nomás un lado de la historia. Entonces, desde el año 2001, Ángel, hemos estado conversando, ya sea en micrófonos, en radio o en televisión o fuera de cualquiera de los medios, así ya como amigos de cualquier cosa. Les agradezco a Diálogo Deportivo por ser los primeros y por continuar ahí. Mi querido Andrés, el abrazo de siempre, ¿eh? Te cuidas. Igualmente, Angelito.